Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla el día de hoy. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, y te damos gracias, Señor misericordioso, por un nuevo día más de vida, por una nueva oportunidad de crecer en tu amor, por las bendiciones que nos estás regalando, por nuestra familia, por el trabajo, por el techo, por el abrigo, Señor, por todas nuestras habilidades y capacidades, Señor. Padre eterno, son muchísimas las bendiciones por las cuales debemos agradecerte, Señor. Gracias, Padre mío, gracias. Realmente esa palabra es demasiado pequeña para tantas cosas que tú nos regalas, Señor. Permítenos, Padre Santo, que en este momento, Dios, tu palabra, nuestro Señor Jesús, venga a hablar a nuestro corazón. Que esa palabra que nuestro Señor Jesucristo nos regala sea revelada a nosotros por medio del Espíritu Santo, para que esa palabra la podamos comprender, la podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, y además la podamos poner por obra, Señor, para que así podamos hacer siempre tu voluntad, lo que tú anhelas de nosotros, para que de verdad demostremos el amor que te tenemos, y no solamente eso, Señor, sino que de verdad mostremos que somos hijos tuyos, hijos amados por ti. Hijos por los cuales valió la pena, Señor, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fuera derramada, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias en este momento, gracias por tantas cosas que nos das, Señor. Mientras que estamos aquí en tu presencia, Señor, encárgate tú de nuestros asuntos, encárgate tú de nuestra familia, encárgate tú, Señor, guardándolos, protegiéndolos, trayéndolos a casa, Señor, aquellos que están lejos, guardándolos de cualquier situación contra sus vidas, contra sus finanzas, contra sus posibilidades de salir adelante, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que lo que nosotros te decimos, Señor, eso se hará realidad, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu poderosísimo Hijo. Además, porque tu palabra nos dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y si nos ponemos de acuerdo, Señor, a pedirte algo, Señor, tú lo concedes. Gracias, eterno Rey. Nos ponemos en tu presencia, Dios. Llénanos de ti. Llénanos, Padre Santo, de ti. Recibe en tus manos nuestras cargas. Recibe en tus manos nuestras preocupaciones. Recibe en tus manos, Señor, aquella inquietud que tenemos frente a la salud,
frente al trabajo, Señor, frente a las finanzas, Señor, frente a ese familiar que está en el mundo, Señor. Recibe nuestras cargas, Padre Santo, y tráenos la paz. Tráenos el descanso, Padre Eterno. Tráenos ese descanso en tu presencia. Señor, que esta palabra que tú nos das hoy se siembre en nuestro corazón, para que dé fruto, más fruto y mucho fruto, Señor. Gracias, Padre Santo. A ti la alabanza y la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el tema de nuestra charla el día de hoy es mi seguridad versus la seguridad en Dios. Es un tema tremendo. O sea, Dios nos sorprende siempre. Definitivamente Dios es una bendición. Él siempre nos ha de sorprender frente a lo que nos quiere enseñar. Mi seguridad. O sea, aquí nos va a hacer ver cuáles son nuestras seguridades aquí en esta tierra. Realmente en qué nos estamos afianzando para que nosotros salgamos adelante. Y cómo sería si nosotros nos afianzamos en la seguridad que viene de Dios. Las razones por las cuales de pronto la seguridad en Dios. Entonces aquí vamos a mirar si vale la pena nuestra seguridad o la seguridad en Dios. Entonces el texto base está en Job 42, versículo 5, y dice así: hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y ese te veo me hace acordar de esa película comercial Avatar, cuando la de esta tribu toda extraña, los grandes estos de color azul, le decía al otro: te veo, o sea, te estoy conociendo, te estoy realmente observando. Y en este momento digo, ¿será que nosotros observamos, conocemos realmente a Dios? Bueno, vamos a mirar, porque allí es donde está sustentado la charla del día de hoy. Y vamos a tomar pasajes bíblicos. O sea, yo les recomiendo, porque si no sería tremendamente extenso, desde el capítulo más o menos 31 de Job. Ahí empieza una situación. Si alguno no conoce la historia de Job, Job es un hombre que definitivamente muy, muy fiel al Señor, y decía, o sea, si él le pasaba alguna situación, él simplemente decía: Dios me lo ha dado, definitivamente. Si Dios me lo quita, de cualquier forma, de esa manera, bendito será Dios. O sea, para todo, dado o quitado, él alababa al Señor. Y llega un momento en que en un día él pierde a sus hijos, en un día pierde sus riquezas. Bueno, eso fue una catástrofe, y después de eso vienen unas llagas, se le muere su esposa. Bueno, eso le pasó de todo a nuestro queridísimo Job. Y entonces aparecen 3 amigos de él y empiezan a cuestionarle muchas cosas. Entonces, precisamente a raíz de esos cuestionamientos y todo, él dice: no, yo me siento seguro de lo que yo he hecho. O sea, él de alguna forma le dice al Señor: bueno, Señor, ¿tú por qué me estás haciendo todo esto? O sea, de alguna manera le reclama a Dios y le dice: si yo estoy seguro de que hice cosas correctas. Y entonces, esa seguridad de Job, ¿sí?, que él argumenta delante de Dios, es lo que hoy vamos a ver. Y a partir del capítulo 31 de Job, él empieza a sustentar como esas seguridades que muchísimas veces nosotros sustentamos, porque a veces nosotros decimos: no, pero yo cómo me voy a condenar si yo no he matado, si yo no he robado, si yo no he hecho cosas impresionantes, sino pues yo no estoy tan mal. Sí, a veces pasa eso, pero resulta que estas argumentaciones que nos da Job en este momento, de verdad nos debe llevar a que nos cuestionemos. Yo cuando las leí, cuando estudié de esto hasta el finalizar el capítulo 42 de Job, quedé tremendamente impactada. Todavía sigue funcionando en mi corazón estas palabras,
Y definitivamente es algo que es necesario para nosotros, que somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que nosotros realmente nos revisemos. Porque creo que como hijos de Dios damos muchas cosas de qué hablar. Como hijos de Dios definitivamente creo que estamos cometiendo muchos errores y no muy lejos de nosotros. O sea, generalmente estos errores los cometemos con nuestra familia, con las personas más cercanas, con nuestro prójimo. Y que necesitamos empezar a corregir porque estos son tiempos especiales donde el Señor desea que de verdad nosotros cambiemos nuestra forma de proceder, nuestra forma de comportarnos. Entonces, vamos a iniciar con esas seguridades en las cuales Job argumenta de por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo. ¿Por qué me han llegado tantos males encima si yo me he portado muy bien? Que eso es lo que a veces decimos al Señor. ¿Por qué me pasa esto con mi esposo si yo he sido muy bella esposa? ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? ¿Por qué me pasa esto de tal forma o de tal otra? Y es porque no nos hemos dado cuenta de que nosotros también hemos establecido algunos argumentos que no son los más adecuados. Perdón. Entonces vamos a ver esos argumentos que Job establece para decir: yo me siento seguro de que Dios me debe colaborar. Dios me tiene que sacar de este problema. ¿Sí? Dios me debe sacar de este problema porque definitivamente yo he procedido bien. Y el primer argumento que él habla es que él no codiciaba nada. No codiciaba a la mujer del prójimo, no codiciaba nada. Así que, o sea, en este caso Job estaba diciendo: no he codiciado la mujer del prójimo. Y entonces cuando yo me pongo a mirar, ¿qué es codiciar? Y empieza uno a mirar, codiciar es tener un deseo excesivo de tener lo que le pertenece a otro. Y yo, Señor, pero pues sí, que yo no he deseado nada así de otra persona. Y empieza uno, cuando uno entra en la oración, empieza uno a darse cuenta de que sí hay elementos de codicia en nosotros. Cuando nosotros vemos a un vecino que tiene algo muy bonito y uno, ay, yo sí quiero tener eso, y buscas la manera de conseguir algo similar, como para decir: yo sí tengo, así como él tiene, yo tengo también. Como él tiene esa camioneta, yo tengo que tener otra mejor. Eso es una forma de codicia, pero hay una cuestión que a mí me dejó más impactada en la medida que fui analizando esto del término de la codicia. Dice: deseo excesivo de tener lo que pertenece a otro. Y saben que yo me quedé asombrada con lo que el Señor me revelaba, y era: todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, fuimos comprados por nuestro Señor, por nuestro Padre Dios, a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos, absolutamente todos, somos propiedad, pertenencia de Dios. Todos. Y una de las cosas que me puso a reflexionar fue cuando yo le pedí al Señor, ¿sí? Y mire lo particular, yo le rogaba al Señor que mi esposo me mirara, que mi esposo fuera solo para mí, que mi esposo se fijara solo en mí, que yo fuera su reina, que yo fuera su todo. O sea, yo anhelaba, yo codiciaba que él me mirara a mí. Y una de las cosas que yo no hice fue: Señor, que él te mire a ti. O sea, yo después de muchos años de estar orando para que mi esposo me fuera fiel, me di cuenta que yo estaba orando de manera incorrecta. Pero en este momento, cuando yo vuelvo a mirar este pasaje bíblico, yo decía: Dios mío, cuando nosotros buscamos de que mi esposo vuelva a casa, de que mi esposo deje a la otra, que mi mujer yo no sé qué, que mis hijos sean míos, que por favor me obedezcan, y uno entra en amargura, uno entra en una situación tan desagradable adentro, ¿sí? Porque dice que la codicia consume nuestra vida. Cuando nosotros estamos en ese deseo de apropiarnos de esa persona, porque es eso, apropiarme de mi esposo, apropiarme de mis hijos, y entonces yo no puedo perder el control de esas personas. La realidad, yo sí estoy en una situación de codicia, porque es que
todos nosotros debemos estar mirando es a Dios y ser parte de Dios. Pero cuando yo quiero apropiarme de esa persona y ser su Dios, a esa persona, desafortunadamente, yo sí estoy en un error de codicia, un pecado de codicia. Y yo quedé, wow, tremendo, porque además cuando tú tienes esa fijación, especialmente por esas personas, por las personas que tú anhelas, es como que esas personas te dicen cosas, así sean ilógicas, así sean contra tu propia dignidad, que hagas situaciones, que hagas cosas que no son las más adecuadas que digamos. Resulta que como es tanto tu obsesión y tu codicia por esa persona que resultas haciendo las cosas que esa persona te dice, es como si se volviera para tu vida una religión. Y es ahí donde esa situación, esa religión de compensación por lo que tú necesitas para que esa persona esté contigo, se vuelve y es una idolatría. Entonces ahí es donde se sustenta realmente cuando tu esposo, tu esposa, tus hijos, tú te mueres, te desvives, te consumes por ellos, eso es una idolatría. Entonces, sí estamos en una situación de codicia. Y en este caso, Job decía, Señor, yo no he codiciado, pero en ese momento estaba mal, estaba cuestionando a Dios, porque en ese momento había perdido absolutamente todo. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no encuentro la razón del por qué me quitaste esto. Entonces, esa es una primera falsa seguridad que tiene Job. Una segunda falsa seguridad que él decía era, yo no he procedido con malicia, para nada. Y la verdad es que uno dice, no, yo no tengo malicia, yo no hago cosas que sean como para tratar de engañar a alguna persona o lo que sea. Y entonces uno se pone a observar realmente en su relación con su esposo, con sus familiares, con sus hijos, etcétera, amistades y demás. Y la verdad, la malicia nos reporta de que hay una intención encubierta con que se dice o se hace alguna cosa para beneficiarse de algo o para perjudicar a alguien. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, si yo estoy teniendo una relación crítica con mi esposo, y eso lo pude ver muchísimos años en mi vida, cuando yo estaba en esa relación crítica con mi esposo, entonces cuando él aparecía y la gente hablaba maravillas de él, porque pues él tiene una personalidad bastante sociable, muy amable, muy agradable, pues, ¿qué hacía yo? Pues hacía comentarios encubiertos, como diciendo, no, así no son las cosas, es que ustedes no lo conocen. Y entonces viene una actitud de querer decir algo con cierta intención de dañar a esa persona y buscar mi beneficio. Y resulta que así a veces nosotros hacemos cuando tenemos ese conflicto con el esposo. O tenemos ese conflicto con los hijos. Entonces buscamos a quién estar comentando para decir, oh, pobre víctima yo. Oh, pobre, ¿qué me está pasando a mí? Mire lo que me está sucediendo a mí. En cambio, esa persona se ha aprovechado de mí, en pocas palabras. Eso es actuar con malicia, y si uno se da cuenta, uno lo está haciendo y uno dice, no, yo no hablo mal de nadie. Y la verdad sí estamos haciéndolo. Y con las personas más cercanas y dentro de la misma familia, porque a veces se habla mal del esposo con los hijos, o mal de los hijos con el esposo, o mal de un hermano contra el otro hermano. Y después se invierten las situaciones, todo con el fin de nosotros salir gloriosos, beneficiados. Definitivamente muy bien. Entonces, esa es otra falsa seguridad que nosotros tenemos. Otra falsa seguridad es, yo siempre atiendo las peticiones de los que me buscan. Y entonces uno dice, ¿de verdad? ¿De verdad atendemos las peticiones? Por ejemplo, estamos bien atareados haciendo un trabajo, algún oficio en la casa, de pronto se acerca el niño, tiene alguna situación donde te está pidiendo algo, y como tú estás en tal ajetreo de tantos oficios y demás, ay, no molestes, quítate de aquí un momentico porque yo tengo, o ni siquiera le pones atención.
Y desafortunadamente estamos cometiendo una situación de desatención, de desprotección, de no cuidar a esa persona. Y eso no es atender. Eso no es atender. A veces se acercan personas a nosotros y es un error que frecuentemente podemos cometer. Yo en este momento estoy en ese proceso de precisamente corregir eso, porque viene una persona y te empieza a hablar algo y de pronto se acerca otra persona y entonces uno deja de hablar con la primera persona que hablaste sin terminar la conversación y empiezas a hablar con una segunda persona. Eso es no atender. Eso es un acto de grosería y es un acto de frustración hacia la persona que está hablando inicialmente, porque es como que tú no eres importante, en pocas palabras. Entonces, eso también es otra falsa seguridad, porque uno dice, no, yo atiendo a todo el mundo. Y la verdad es que no, estamos en tanto corre-corre que que nos estamos fallando en eso. Entonces, otra falsa seguridad que definitivamente para Job también quedaba en veremos, ¿no? Dice, yo socorro al pobre y a la viuda. ¿Y cuántas veces nosotros hemos encontrado gente que necesita y definitivamente pudiendo nosotros aportar en algo por afán, por qué sé yo, de pronto vimos un mal aspecto, no estamos socorriendo a la otra persona? Y entonces uno dice, ¿cómo le voy a decir yo a Dios que yo sí socorro sabiendo que no es así? O sea, no siempre estoy en esa posición de ayudar. Además de eso, hay otra falsa seguridad. Yo no amenazo a nadie. Yo no estoy intimidando a otra persona. Y resulta que uno dice, ¿realmente yo no intimido? ¿Cuántas veces tu hijo se está portando mal o tu hija se está portando mal? O por ejemplo, cuando es los problemas de pareja, si tú no tal cosa, yo me voy de la casa, me consigo otra persona. O con los hijos, definitivamente, si tú no haces esto, te voy a castigar, te voy a hacer algo, ¿sí? Esos son amenazas y es una forma como estamos muchísimas veces hablando. Y yo creo que nos hemos acostumbrado a amenazar sabiendo que podemos motivar a las personas de una forma positiva para que hagan las cosas bien. No, pero estamos aprendiendo y enseñando además a que se habla pero con amenaza. Y eso también no es bien visto. Mira, todos estos pasajes bíblicos los encontramos muy claritos en el capítulo 31 de Job. Aparte de eso dice, yo no tengo mi confianza en el dinero. Yo estoy confiando en mis habilidades, en mis capacidades y destrezas. Pero la verdad es así. Cuando se te pierde, de pronto tienes una quiebra y empiezas en una actitud así como, ay Dios mío, bueno, no lo pensemos tanto en la quiebra. Estás tú con tu esposo. Y resulta que tu esposo es el que está manejando todas las finanzas. Tu esposo se mete con otra persona. Y resulta que empieza él a desviar sus finanzas hacia otro lado y empieza a humillarte por el dinero. A escasear el dinero en casa. Y empiezas a sentir inestabilidad. Empiezas a sentir una cantidad de angustias. Todo, y dice uno, no, yo no estoy... Mi seguridad no es el dinero. O por ejemplo el hombre que ve que la esposa tiene dinero, o sea, porque también trabaja y entonces busca la forma de hacerle gastar todo su dinero porque tampoco tiene mucha confianza de que esa mujer teniendo dinero no esté haciendo otras cosas, ¿no? Porque los ladrones a veces juzgan por condición, muchas veces. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos confiando en que si no tenemos dinero, no podemos divertirnos, si no tenemos dinero, no podemos proyectarnos, si no tenemos dinero, no podemos tener un estatus, si no tenemos dinero, no nos podemos relacionar, si no tenemos dinero, no somos. ¿Y hasta dónde? Eso es una seguridad falsa. Porque el día que se acaba el dinero, por ejemplo, para estos tiempos que muchos han de verdad bajado sus finanzas en vez de replantearse en sus habilidades, innovar, recrearse,
O sea, volverse a recrear, ser otras o hacer otras cosas, porque nosotros tenemos ese espíritu de creación. Simplemente se van dejando apagar y apagar porque no tenemos dinero, porque no sabemos hacer, porque no podemos vender como vendíamos antes, cuando no nos podíamos juntar todos, cuando toda la gente podía venir a los restaurantes, a los almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos apagando porque se nos acabó el dinero, pero no estamos mirando que hay otras posibilidades para generar finanzas. Pero como todo está en la seguridad, en el dinero, entonces ahí tenemos otra falsa seguridad. Entonces, ¿qué otra falsa seguridad? Y esta me impactó cantidades. Se encuentra en el verso 26 y 27 precisamente de este capítulo. Y decía, no he idolatrado. Y yo quedé impresionada por lo que él decía. Dice, no los adoré en secreto, ni les envié besos con la mano. Esto es una versión Dios habla hoy. Y yo quedé impactada de verdad, porque dice, no los adoré en secreto, no he idolatrado a nada, ni les envié besos con la mano. Y yo decía, tremendo, Padre, tremendo, porque yo sé que muchísimas veces nos hemos acercado a determinadas imágenes y cosas así y hemos generado besos a cuestiones de yeso. Y en la palabra, muchos otros momentos que también hablaba de que no deberíamos hacer eso con las imágenes de yeso, ni arrodillarnos. Tanto así que nos dice que no debemos arrodillarnos delante de otra persona, sino delante de nuestro Padre Dios. Pero nosotros sí estamos haciendo esto. Y yo solamente dejo la inquietud, porque yo sé que es importante que entremos en oración y que el Señor nos revele por qué Job dice eso. Ni les envié besos con la mano. O sea, hay algo que no estamos haciendo de manera correcta y que es importante que lo evaluemos. Versículo 26 y 27 del capítulo 31 de Job. Luego dice otra falsa seguridad. Dice, no me alegré del mal de mi enemigo, ni le lancé maldición ni deseo de muerte. Y cierto que a veces cuando alguien se mete en el hogar, cuando nos enteramos de que pronto le pase algo a alguien que no es de nuestros amores y que nos han sacado muchos corajes, a veces, ay, no me alegro, pero siento un fresquito, es la expresión. Y resulta ese siento un fresquito significa me alegro de que le está yendo mal. Me alegro de que pase esta situación. Y decía él, o sea, como en esa seguridad, no, yo no me he alegrado del mal de los demás. Y de verdad nosotros sí estamos haciendo eso. De pronto no le deseamos la muerte. Pero yo sí he escuchado personas que en un momento de mal genio han dicho cosas y expresado muerte, expresado males para otras personas. Precisamente en un momento de mal genio, de ofuscación, dicen cosas que son bien delicadas. Y por eso el Señor pide que cuando nosotros estemos de mal genio, por favor, nos cerremos la boca. Cerremos la boca porque es el momento en que el mal nos utiliza para proferir maldiciones. Tenemos otras dos que habla de no oculté mis faltas. Y yo les pregunto, o sea, yo lo sé porque yo lo hice. ¿Acaso todas las cosas que tú has guardado en tu corazón contra papá, contra mamá, contra alguna persona que te han hecho llevar a hacer cosas incorrectas, por las cuales muchas veces te has aislado, por las cuales muchas veces te has encerrado, por las cuales muchas veces prefieres no hablar, ¿cierto? Por temor al desprecio de las otras personas. ¿Será que de verdad tú no has ocultado las faltas? O sea, no has ido a decir, sí, yo sé que fallé en esto, tengo malestar por esto, me duele esta situación, estoy de mal genio con esta persona, y no, en vez de ir a solucionar las cosas, prefieres aislarte. Eso es ocultar las faltas. Y eso está siendo muy común. O sea, por eso es que las
familias ahorita tienen unos problemas grandes de comunicación porque cada uno se guarda lo suyo, se va y se encierra, se mete en el internet y ya. Suficiente, que eso es suficiente. No, eso no es solucionar las cosas. Eso no es solucionar y hablar de las faltas que uno comete, porque yo tengo en un conflicto que se dé con otra persona, yo debo reconocer lo que yo sí hice. Eso es la realidad. No tengo que ir a juzgar ni a condenar al otro. Yo no tengo que decir, es que tú hiciste esto. No, sino yo quiero venir aquí porque dentro de este problema yo reconozco que yo hice esto, por lo cual yo te pido perdón y pare de contar. Pero es que tú tal cosa, no estás justificando, porque ahí justificas tu comportamiento y así no es. O sea, uno tiene que reconocer las faltas para poder entrar a solucionar los conflictos. Cuando yo no hago eso, definitivamente estoy llevando, primero, a que mi familia tampoco reconozca faltas, segundo, a que el problema sea grande, tercero, a que la familia se divida. Entonces eso no funciona. Y dice por último, no he robado ni explotado a nadie. Y uno, por ejemplo, yo tenía una costumbre que quedó impresionada porque a mí me parecían lápices por cantidades y lapiceros por cantidades. ¿Y todo por qué? Porque simplemente yo lo tomaba, me ponía a escribir y me lo llevaba. Y yo pensaba que paré de contar, pero eso era de otra persona. Alguien me lo prestaba. Y una cosa es prestar y otra cosa es regalar. Entonces yo terminaba con esferos y demás a mi haber, todo porque me lo prestaba y me quedaba con las cosas. Ojo, porque uno no se da cuenta que a veces hace eso con pequeños detalles, pero eso es robo. O si no, ¿cuántas personas en tu familia te han colaborado haciendo cosas, haciendo trabajos de pronto y no les reconoces nada? Y entonces como ves que te colabora, entonces como que aumenta la situación y entonces empiezas como a explotar a esa persona. Y eso no solamente en tu casa, muchas veces es con otras personas de tu alrededor. Entonces, ojo, porque son falsas seguridades que nosotros estamos manejando. Job se argumentó en estas situaciones y le decía al Señor, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué? O sea, no merezco esta situación. ¿Qué es lo que está sucediendo para que tú me estés teniendo en este proceso? Y entonces el Señor posteriormente establece un diálogo con él. Y yo quedo asombrada porque viene la seguridad que es en Dios. Dios nos muestra dos tipos de seguridad. Uno, ¿por qué? Porque Dios maneja la seguridad desde lo carnal. Todo lo que nos habló Job era la seguridad que él manejaba en lo carnal. Pare de contar, no había nada diferente, todo era lo carnal. El control que yo podía, entre comillas, tener de mi ambiente, de mi entorno natural, no más, no se percibe nada proyectado a lo espiritual. Entonces, Dios nos está mostrando que Él puede no solamente dominar lo natural, sino que también domina lo espiritual. O sea, son dos planos donde perfectamente muestra el Señor un pleno dominio de las cosas. Y ahí es donde nosotros podemos ir claramente en el capítulo 38. Allí el Señor empieza a decirle ¿cuáles son las verdaderas seguridades? Porque lo que miremos, que ya analizamos de todo lo que dijo Job, yo creo que perdimos el año. Yo perdí el año. Espero que ustedes no, pero yo sí lo perdí y aquí estoy trabajando. Entonces, con Job, con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios, con nuestro Padre, la primera seguridad que nos muestra es que Él sabe todo. Todo lo sabe. Él, a raíz de que sabe todo, nos hace ver nuestra ignorancia. Eso es lo primero. O sea, Él... Eso que todo lo que dijo Job y que nosotros acabamos de analizar, esas cosas ya las sabía Él. Entonces Él empieza a justificar precisamente allí en el versículo 2 del capítulo 38. Él va a mostrar su sabiduría y nos hace ver a nosotros en nuestra ignorancia. Eso es lo primero que habla. Lo primero que dice es, yo afirmé la tierra.
¿quién de nosotros ha firmado la tierra? ¿Quién la creó? ¿Quién sabe cómo funcionan los astros? ¿Quién sabe que si esta plantita nació a tal fecha, a tal momento, tenía que estos nutrientes, tenía que este tiempo para germinar, todo esto? Cómo fue que germinó, o sea, todo el proceso que se da adentro, o sea, son unas grandes maravillas que nosotros no conocemos, pero Él, todo, absolutamente todo, plantas, animales, hasta las cosas materiales, todo lo que hay sobre la tierra, Él sabe cómo funciona, todo. O sea, ninguna persona puede decir, yo tengo la conocimiento absoluto de las cosas. Eso es una gran falsedad, pero Dios sí sabe cómo funcionan las cosas. Además de eso, Él sabe que en esta tierra llegó la luz del mundo, que fue nuestro Señor Jesucristo, y que habían unas tinieblas, y cómo la luz dentro de esta tierra puede manejar unas cosas y donde la oscuridad maneja las cosas, ¿sí? Y Él sabe cómo y a qué partes llegan esa luz y esa oscuridad. Él sabe en dónde se mueven especialmente las tinieblas. Él sabe dónde se mueven los malvados, pero Él sabe también dónde se mueve la luz del mundo. Él sabe cómo funciona todo el universo y también además de eso lo gobierna. Sabe cómo funciona la naturaleza y la gobierna. Él está al tanto de todas las criaturas, o sea, Él sabe que el oso necesita comer, qué es lo que debe comer, entonces para eso hace que el salmón suba, viene el cocodrilo, hace una cosa, bueno, toda la criatura tiene una armonía, hasta nosotros dentro de toda esa creación tenemos una armonía. Entonces, Él sabe todo lo que necesitamos, a dónde nos tenemos que dirigir, cómo nos debemos multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, el Señor sabe humillar a aquellos que se sienten muy orgullosos, ¿sí? Muy orgullosos. Y además de eso sabe cómo espantar a aquellos que por su maldad, o sea, esos espíritus de maldad, que se vayan a la prisión de los muertos, o sea, al reino de las tinieblas. Nosotros lo sabemos cómo es que la maldad nos está movilizando, sabemos cuáles son las trampas, las podemos ver acaso, o sea, sabemos en dónde está esa cascarita que el mal nos pone para que nosotros caigamos en la tentación, ¿no? Nosotros simplemente llegamos y caemos así, suavecito, pero caemos. Eso no lo manejamos nosotros, eso lo maneja y es de conocimiento de Dios. O sea, Él sabe perfectamente qué es lo que está pasando en la naturaleza. Esto es la parte de la seguridad en Dios con la parte de la creación y lo que está pasando en la creación. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 41, wow, ese capítulo sí definitivamente es para recomendarlo, porque es un capítulo donde nos describe, o sea, impresionante, nos describe lo que Él hace en el plano espiritual. Él inicia fácilmente diciendo que Él, o sea, cuando nosotros tenemos seguridad en el Señor, Él puede atrapar y atar la lengua de Satanás. ¿Quién de nosotros atrapa y ata la lengua de Satanás? ¿Quién de nosotros podrá hacerlo? Aquel que se ponga a hacer eso, si no está con la protección del Señor, te aseguro. Y hay un pasaje bíblico en la Biblia que habla de que algunos se pusieron a querer espantar a los espíritus que habían en las personas, y resulta que esos personajes, esos demonios, porque él lo habla así, dice, yo conozco a Jesús, pero a ustedes ni los conozco. Y les dieron una golpiza, pero ni la tremenda. Entonces, si yo no estoy en la seguridad de Dios, si yo en mis fuerzas me voy a pelear con el demonio, les aseguro que vamos a salir con problemas. Cuando nosotros estamos en la seguridad de Dios, podemos hacer, o sea, que Dios nos use en nuestra boca, en lo que nosotros somos, para que Él pueda atar y atrapar
lengua de Satanás. La autoridad de Dios es tan grande que Satanás le suplica que le tenga compasión. Cuando Dios se enoja con Satanás, Satanás le suplica compasión. O sea que ante Dios, Satanás no es nada. O sea, él sabe que él ha perdido ante Dios. Satanás ante Dios sabe que él es su esclavo. O sea, Dios dice, usted hace tal cosa y así es. Él no se puede rebelar contra Dios porque él ya perdió la batalla hace mucho tiempo. Además de eso, Dios puede hacer con Satanás lo que él desee en su ser, en su espíritu, lo que Dios desea hacer con Satanás lo va a hacer. ¿Sí? Hasta le podrá poner, y lo dice la palabra, la mano encima y definitivamente va a dominar a Satanás y nada le va a pasar a Dios. ¿Por qué? Porque es una criatura de él. Y él lo tiene dominado, porque como él se rebeló, lo tiene dominado. Pero vaya a ver si nosotros vayamos a hacer eso. O sea, vamos a poner una mano sobre Satanás y miremos qué nos va a pasar. Entonces, es una batalla que no se va a olvidar cuando nosotros nos metemos así con Satanás. Cuando no estamos en la presencia de Dios. Cuando no estamos con él. Dios no le teme a Satanás y siempre que lo reprende, siempre que lo combate, Dios siempre va a ganar. Y además de eso hay otra situación. Dios conoce a Satanás, sabe cómo es él, de qué está hecho y además sabe cómo derrotarlo. Este capítulo 41 es impresionante. ¿Por qué? Porque hace una descripción tan tremenda de quién es Satanás. De verdad, o sea, lo describe tan perfectamente, ¿sí? Describe sus músculos, describe su corazón, describe su piel, describe todo. O sea, es impresionante este capítulo y cómo el Señor, o sea, sabiendo cómo está hecho Satanás, perfectamente lo puede dominar. Nosotros eso no lo hacemos. Eso no lo podemos hacer. Porque nosotros no tenemos ese poder. Entonces el Señor lo que nos pregunta es, ¿realmente conocemos a Dios? ¿De verdad conocemos el poder de Dios? ¿De verdad conocemos quién es Él? ¿Qué es lo que Él puede hacer por nosotros? ¿De verdad vemos a Dios? ¿Lo estamos viendo? Yo creo que no. O sea, ustedes saben, he estudiado, no como los grandes teólogos, no lo soy, mi fe es de carbonero, como se dice, o sea, he leído muy a lo principiante, por decirlo así, la palabra de Dios, y uno sabe que uno ha conocido algo de Dios, pero cuando yo estudiaba esto, yo quedé impactada, porque reconozco que me falta mucho por conocer de Dios. Mucho, por conocer su grandeza, su poder, por conocer su sabiduría, por conocer lo que Él puede hacer por mí. O sea, cuando yo realmente conozco a Dios, yo podré saber que si hablo con Él y si confío en Él y tengo mi seguridad en Él, definitivamente sé que podré obtener lo que necesito, pero que yo soy de Él. Entonces, mi seguridad no es si yo tengo habilidad, mi seguridad es si yo soluciono las cosas, si yo hablo las cosas, no. Mi seguridad debe ser Dios. Mi seguridad debe estar centrada en Dios, en lo que Él me diga, en lo que Él me hable, hacia donde Él me guíe. Eso es lo que el Señor debería ser para mi vida. Dios. ¿Cómo nos hace falta creer en Dios? ¿Cómo nos hace falta conocerlo? De verdad, nos hace falta conocer a Dios. Por eso Job dijo, hasta ahora, Job, el que le daba alabanzas porque le daba o no le daba, cuando él entiende y escucha lo que Dios le decía, hasta ahora. Solo de oídas te conocía, solo hasta ahora.
pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿De verdad tú has visto a Dios con tus ojos? ¿De verdad tú puedes decir que conoces a Dios? Porque yo te aseguro que si todavía dudas de lo que Dios puede hacer por ti, todavía no lo conoces. Si tú dudas de que si estás con Dios, Dios va a vencer ese mal que tanto te ha molestado la vida, si tú dudas de eso, es que no lo conoces. No conoces su poder. Si dudas que Dios te puede dar el trabajo, es porque no conoces a Dios. Si dudas de que Dios puede hacer por ti un milagro creativo, pueda traer sanación a tu vida, es porque no conoces a Dios. Si aún tienes miedo de presentarte en la presencia de Dios, es porque no conoces a Dios. Y es el tiempo que el Señor está esperando que nosotros conozcamos a Dios. Nos está pidiendo que lo conozcamos. Él maneja todo a nuestro alrededor. Él maneja todo. Pero nosotros lo conocemos. Creemos más en el Satanás. Creemos más en sus mentiras. Creemos más que si hacemos una brujería puede tener más efectividad. De verdad que creemos más en eso. Pero Dios, que tiene dominado a Satanás, a ese no lo conocemos. Preferimos irnos por las ramas. Preferimos hacer muchas cosas que no son. Pero a Dios no lo conocemos. No conocemos su grandeza y su maravilla. No conocemos todo su poder. No lo conocemos. Y en este momento el Señor está preguntando, ¿me conoces? Tú dices que me conoces, tú dices que crees en mí, que tienes fe en mí. ¿Realmente me conoces? ¿Y dudas? ¿Dudas de lo que yo puedo hacer? Qué pena contigo, pero tú no me conoces. El Señor nos está diciendo eso. Y es de verdad. No lo conocemos, no conocemos qué es lo que Él quiere, qué Él desea que cambiemos. No lo conocemos, ni siquiera sabemos escuchar su voz. No sabemos escuchar su consejo. ¿Cómo vamos a decir que lo conocemos si no compartimos con Él todos los días? ¿Cómo vamos a decir que lo conocemos si no hablamos con Él todos los días? ¿Cómo decimos que lo conocemos si no escuchamos a través de su palabra lo que Él nos dice todos los días? En Josué nos dice que debemos meditar en la mañana y en la tarde su palabra. Y cuando escuchamos la palabra un rato después nos cansamos y se nos olvida después. Daniel 3 veces al día oraba. 3 veces al día, y por eso Daniel fue tan ungido también. Y pudo vencer el foso de los leones. Y pudo vencer el fuego del horno. Y pudo reconocer los sueños que le llegaban al rey, al faraón, en fin. Pero nosotros conocemos a Dios. ¡Qué gran mentira! ¿Cómo nos hemos engañado de harto? De verdad, ¿cómo nos hemos engañado? Es el tiempo de que nos arrepintamos de verdad. Que reconozcamos que no conocemos a Dios. Que de verdad somos unos ignorantes con relación a Dios. Y que es necesario ahora mismo que nos demos la oportunidad de arrepentirnos. Y decir, Padre, inclina ahí tu rostro, cierra tus ojos, de verdad transpórtate en tu fe y visualiza a nuestro Padre y dile, papá, no te conozco, perdóname, yo creía que te conocía, pero es grande mi ignorancia con relación a ti. Perdóname porque yo creía que mis seguridades eran las que me salvaban.
Pero ahora me doy cuenta que tengo que enfrentar un mundo duro y solamente tú lo conoces, Señor. Que tú sí tienes el poder, que tú sí tienes la gloria, Señor. Que tú ya has vencido, Señor. Perdóname, Padre, porque estaba llena de orgullo, Señor, de soberbia, de creerme que sabía demasiado. Perdóname, Dios, porque muchas veces realmente te vi tan pequeño que no podía solucionar mis problemas. Pero es que ese concepto de Dios es porque no te conocía y para mí eran más grandes los problemas porque estaba más en contacto con ellos que contigo, Padre. Perdóname, Señor. Perdóname por mi altivez, por sentirme más grande, Señor, que tú. Pero de verdad no te conozco, Padre. De verdad no te conozco. Necesito conocerte. Necesito de verdad tener un encuentro personal contigo. De verdad necesito saber de ti, Señor. De verdad necesito enamorarme de ti, Padre. Saber cómo tú piensas, qué es lo que tú deseas. Necesito conocerte, papá, porque no te conozco. Has estado tanto tiempo allá y yo acá, allá lejos de mí y yo aquí tan lejos de ti. Y creía conocerte por lo poco que me habían dicho, Señor, por lo que la tradición me había dicho, pero no he tenido la oportunidad de realmente conocerte y saber quién eres, Padre, del amor que me tienes, de lo grande y lo poderoso que eres, Señor. No te conozco, Padre, perdóname, porque de verdad no te conozco, Señor. Necesito de ti, papá. Necesito tener una relación cercana contigo. De verdad poder hablar contigo. De verdad saber lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú anhelas de mí. ¿Cuál fue el sueño tuyo cuando me creaste, Señor? Necesito saber, Señor, conocerte. Que pueda tenerte cerca de mí, pueda realmente amarte, porque como no te conozco, no te amo, Padre. Perdóname, papá. Perdóname porque yo creía que sí te conocía, pero estaba engañado. He estado engañado todo este tiempo y el maligno se burlaba de mí. Se aprovechaba de mi ignorancia, Padre. Necesito acercarme a ti, Padre. Necesito que tú me ayudes, Padre. Que no me desvíe del camino para yo poder acercarme y todos los días contigo hablarte, amarte. Ayúdame, Padre. Te necesito. De verdad necesito tomarme de tu mano e ir a caminar por tus verdes praderas, Señor. Y que a través de tus palabras pueda beber de tus límpidas aguas y que mi alma pueda descansar en ti, Señor. Necesito sumergirme bajo la sombra de tu abrigo, Señor. Y de verdad que tú seas mi castillo y mi fortaleza, Señor. Necesito estar en ti, Señor. Sumergirme en el agua viva. De verdad, Padre. Necesito estar en ti, Señor, y conocerte porque no te conozco, Padre. Perdóname, no te conozco. Por eso he aceptado que digan cosas contra ti, Padre. Y no me ha afectado porque no te conozco, Padre. Porque no sé cómo defenderte. No te conozco. Eres un extraño para mí, Padre. Perdóname, eres un extraño. Porque no vives en mi casa, no vives en mi hogar, no vives en mi propia vida, Señor. Eres un extraño, Padre. Y te pido perdón, Señor. Permíteme tener un encuentro contigo, papá.
De verdad quiero conocerte. De verdad quiero acercarme a ti, Padre. Ayúdame, papá, a conocerte. Que yo pueda romper con tantas cosas del mundo, romper a esta carne, Señor, para que pueda vivir en el Espíritu, Señor, para que pueda nacer de nuevo. Padre, te necesito, ayúdame, Señor. Te doy gracias, Dios, por lo que hoy me enseñas, Padre. No es fácil, Señor, pero te doy gracias por decirme que todavía me falta acercarme a ti. Gracias por hacerme ver mi error, porque solo así podré crecer, porque solo así podré alejarme del engaño que he vivido. Gracias, Padre eterno. Te alabo y te bendigo, Dios. Te alabo y te bendigo y me pongo en tu presencia, Señor. Ayúdame, Padre eterno. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Al haber escuchado el programa del día de hoy, nos quedan muchas preguntas, tal vez, o inquietudes que podemos compartir en comunidad. Por eso les pido que vayan a nuestra página de Cápsulas de Misericordia, ya sea en Facebook o en el YouTube, y nos dejen sus comentarios. También sepa que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nuestras familias. Por eso le pido la bendición al Dios que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, estará orando por todos ustedes, oyentes y sus familias. Los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se cierra, se pudre, lo que no se da se pierde, solo lo que damos nos queda, que las manos que dan están siempre llenas. Lo que se cierra, se pudre, lo que no se da se pierde, solo lo que damos nos queda, que las manos que dan están siempre llenas. Déjale a Dios abrir tu corazón y tu pobreza se transformará. Déjale a Dios abrir tu corazón y tu pobreza se transformará. Nada podemos cerrar, nuestros tesoros, ni nuestro corazón, ni nuestros horizontes, todo es de Dios, y de una u otra manera a Dios tiene que volver. Nada podemos cerrar, nuestros tesoros, ni nuestro corazón, ni nuestros horizontes,
todo es de Dios y de una u otra manera a Dios tiene